Bueno, buenas tardes. Esta es la clase número 11, sería de Antropología Filosófica. Es hoy jueves 28 de octubre del 2021 y estamos acá presentes con dos compañeras, por suerte. Vamos a tratar las investigaciones filosóficas sobre la esencia de la libertad humana, que es un gran texto de Schelling. Es el último de esta comisión de prácticos, vamos a hablar sobre eso, y previamente voy a hacer algunos señalamientos sobre cuestiones más formales y qué sé yo. Bien, lo primero, ya está en el campus, podrán ver, está subido como tarea lo que sería el trabajo práctico número 2, que le llamamos ensayo monográfico por ponerle un nombre raro, pero ustedes conocen habitualmente como monografía o trabajo práctico o parcial, como quieran llamar. Este trabajo es la segunda nota de prácticos, ¿sí? Acá efectivamente va a aparecer un número, ustedes ya recibieron una devolución, no sé si por el campus o también o sea, seguro sé que por mail lo recibieron, quizás en el campus apareció lo que les mandé por mail o no, una devolución del primer trabajo práctico que eran problemas, formulación de problemas. En ese caso, había una apreciación o una caracterización general que está bien, muy bien, etc. Y eso es como una primera instancia. Ahora viene el segundo, que es el que tiene el peso y es el que descubre ese bien, muy bien, excelente del primer trabajo. Descubre, quiero decir, muestra qué número es. Porque al fin y al cabo no somos más que, lamentablemente, números. En líneas generales, los problemas que leí me encantaron, están buenísimos, hay mucha idea de qué hacer, para dónde ir, así que es cuestión nada más de ponerse a hacerlo. Por supuesto, ¿qué pretendemos de este segundo trabajo práctico? Que trabaje en las fuentes que trabajamos acá. Nos interesa mucho eso. Trabajamos más Fichte por una cuestión de tiempo, Schelling más sobre la fecha. Si cualquiera de las dos realmente es muy importante, si logran hacer las dos, bueno, sería el sumum del sumum del sumum. Lo abrimos como tareas, así que lo pueden entregar por ahí. Eso funcionó, la entrega funcionó bien. Lo que no funcionó fue la devolución. Así que veremos si volvemos a la devolución por ese lado o comunicamos por mail, como también hicimos como alternativa. La entrega de este segundo trabajo práctico es hasta el 4, ¿no? Hasta el 4 de noviembre. Ese día no va a haber clase de prácticos, así que ya ahí se pueden alivianar completamente. Y nos queda una clase que es el 11 de noviembre. Y lo que les pedí en una formato de consulta para que ustedes digan a ver qué les parece, mi idea para esa última clase del año, del curso, es armar una sincrónica, pero donde ustedes expongan, nos cuenten o lean alguna parte que les parezca, o simplemente muestren cuál fue el trabajo que hicieron. Me parece que sería muy interesante poder compartir, poder entrecruzar esos trabajos. Y como les decía ahí en la descripción de la tarea, o les escribía, mejor dicho, ¿cuál es la idea de esto, de esa reunión del 11 del 11? La idea básica es recrear en miniatura, una suerte de ensayo, de previa, lo que hace unos años se viene haciendo, es parte de una tradición de la cátedra, las jornadas de estudiantes de antropología filosófica, donde los estudiantes que querían presentaban sus trabajos del año anterior, aprobados, elogiados, etc. Y eso después terminaba, y terminó en algún caso, en una publicación digital, porque hoy en día es el único formato que permite
una realización sin demasiado costo. Entonces, la idea de este 11 del 11 es hacer la previa de lo que sería. Estas jornadas se han suspendido por distintas cuestiones. Bueno, vino la pandemia también y están como acumulando cursos y cursos que no se han realizado. Pero sí existe la intención firme de realizarlas en algún momento. Y me parece que sería genial que como estudiantes tengan ese espacio de poder compartir, de presentar un trabajo, de escribir un trabajo, de discutirlo, debatirlo, de estar, digamos, abrirlo a preguntas, a reformulaciones y de publicarlo, que es parte de la tarea que hacemos, bueno, en la medida de lo posible, muchos de los que nos dedicamos a esto y que nos encanta, por supuesto. Qué mejor que poder plasmar las ideas de uno, pero repensarlas, discutirlas, presentarlas y publicarlas alguna vez. El punto es que esa reunión no tendría sentido si no vienen ustedes, digamos. Entonces, lo que les voy a pedir es que confirmen para que hagamos la reunión o no la hagamos la reunión si no nos da la participación. Por eso la consulta, ¿no? Bien, esto en cuanto a lo formal que quería comentarles. Después, bueno, espero ansioso el trabajo porque por lo que vi en los problemas realmente hay como mucho proyecto muy interesante y que me da mucha intriga saber para dónde va. Así que vamos a esperar eso. Pero bueno, estamos acá por un texto extraordinario. Ahora después voy a compartirlo para mostrar algún que otro pasaje. Esto es Las investigaciones filosóficas sobre la esencia de la libertad humana. Un texto de 1809 de Schelling. Ya hemos hablado mucho de las periodizaciones de Schelling, no vamos a entrar de nuevo en eso. Lo interesante de este texto es que no entra en ninguna periodización. O si entra, sale, digamos, ¿no? O sea, no. Es sui generis, es inclasificable. Pero además, si ustedes miran, este texto rompe con todo lo anterior. Y rompe de una manera con su propia obra, Schelling, ¿no? De una manera muy abrupta. Reivindica muy poco, ahora lo vamos a señalar, y hace todo de nuevo. Entonces uno no sabe si todo lo anterior no valía nada para el autor o es una manera de presentar esto. Bueno, pero también es un hito para su evolución posterior, porque después va a volver sobre algunos puntos de este texto y sobre otros no. Es muy conocido en el ambiente como el escrito sobre la libertad, ¿no? El escrito sobre la libertad de Schelling. Y muchas veces se lo suele estudiar como por separado del resto de la obra. Eso, pero bueno, se lo lee así. Tiene un estilo sentencioso, condensado, aforístico, intenso. Intenso es Schelling en todo momento, ¿no? Pero a veces se vuelve, sí, demoledor, dice Cristina acá en el chat. A veces se vuelve, y a veces, en una línea, en una frase, en menos de una línea, ¿no? En menos de una oración, se vuelve extremadamente diáfano, como si de golpe se hiciera la luz, el fiat lux que todos deseamos en nuestras cabezas y que nunca ocurre, pues somos seres de la oscuridad, por suerte. Obviamente el tema del texto, lo dice el título, es la libertad, ¿no? No hay mucho misterio en eso, pero el tema es cómo se compatibiliza la libertad con lo absoluto, ¿no? Si hay un absoluto fuerte, la libertad no podría existir sino como algo secundario, casi como pseudo libertad. ¿Cómo hacemos? Ese sería el problema que está detrás de este texto,
para pensar una libertad, pero en serio, no una libertad ficticia, no una libertad a medias, y al mismo tiempo pensar lo absoluto. Y lo extraordinario, lo que a mi entender, y acá, bueno, si uno va metiendo una lectura, pone a este texto por encima de muchos otros y le da todo un halo de misterio y de cosa atrapante y de una investigación, ¿no? Propio de una investigación, de algo que se va a buscar porque no se encuentra, es la sensación de ir como detrás de la cuestión, ¿no? Está Dios, está lo absoluto, y Schelling dice, sí, muy bien, vamos a la trastienda, vamos atrás de lo absoluto. Vamos a conocer el propio interior de Dios que ni siquiera Dios puede conocer. Vamos a desnudar lo absoluto y a revolverle las entrañas. ¿Y saben qué vamos a encontrar ahí? Vamos a encontrar, dice Schelling, la naturaleza. Estoy spoileando, pero poquito. El texto en sí es un continuum, ¿no? Es un continuo, no tiene divisiones, no tiene apenas tiene párrafos, ¿no? Pero los editores lo dividieron y en algunos casos agregaron subtítulos y la verdad es que ayudan un poco los subtítulos, o sea, están las palabras preliminares y después hay 5 capítulos que los menciono rápidamente como para que nos ubiquemos dónde está la parte que vamos a leer nosotros. Hay un primer capítulo que se puede titular, los editores titularon La libertad y el panteísmo. ¿Sí? Es cómo empieza toda la discusión de Schelling. Luego, donde nosotros sí empezamos a leer, sería lo que es el segundo capítulo, la libertad como facultad del bien y del mal. Y lo que vamos a leer forma parte, la selección de textos forma parte de todo este segundo capítulo. Y avanzamos un poquitito, unas páginas, un par de páginas, 2, 3, 4 páginas, sobre el tercer capítulo, que es la posibilidad del mal. Y ahí frenamos, ahí cortamos. Pero después el texto sigue sobre la esencia de la libertad y el último capítulo es Dios y el mal. Es decir, vamos a buscar la entraña divina, esto es el mal. Esta forma parte de la selección. Ustedes habrán visto una aclaración respecto del PDF, que las páginas son solo impares, porque en realidad, lo muestro acá a ver si se ve, las páginas de la izquierda, las páginas pares, está la edición, está el texto en alemán. Entonces por eso van a ver que el texto para ustedes siempre se ve que quien lo escaneó, escaneó solo la traducción, no el original. Temas que van a aparecer acá. 2 o 3 señalo, ¿no? El que nos interesa a nosotros particularmente es el tema del mal. Y el tema es que para Schelling el mal es esencial a la libertad humana. O sea, no hay una concepción completa y verdadera, genuina de la libertad si no hay una consideración del mal. Pero además, el mal es esencial a lo absoluto. El mal no es un problema del ser humano y nada más. Es esencial a Dios. Esto es extraordinario en la historia de la filosofía. Siempre el problema del mal apareció como, ahora vamos a mencionar, no lo voy a adelantar. Y el otro punto relacionado con esto es cómo se explica el entusiasmo por el mal
y cómo se lo compatibiliza con Dios. Estos serían como los temas que están pululando en este texto. Pero en vez de empezar por el comienzo del texto, voy a marcar algunas cosas que aparecen después, más adelante, de la parte que nosotros tenemos para leer. Porque me parece que es interesante, las vamos a anteponer, aunque estén después, porque me parece que es interesante para enmarcar cuál es la discusión que está haciendo Schelling con toda la historia de la filosofía. Primero, el mal no es negación de bien. Y esto va desde Platón hasta Leibniz. El mal no es simple negación. No es una negación, va a decir Schelling, es positivo, es lo más positivo. No es algo negativo, es lo más positivo. No es imperfección o limitación, no es carencia. No es algo que muestra que uno es ser humano y entonces puede errar y qué sé yo. Es lo más ilimitado, perdón, es lo ilimitado, no es limitado, sino que es ilimitado y es lo más positivo. Posee una excelencia, dice Schelling, de fuerzas que rara vez el bien posee. El mal se hace mejor. De hecho, podríamos volver a la República de Platón y la comunidad de, creo que era de piratas, corsarios o malandrines que se dedicaban a hacer cosas malas, pero entre ellos estaban muy bien asociados. Entonces había una buena asociación interna de esa banda para hacer el mal. Y ahí está Sócrates diciendo que no, que eso también es. El mal no es el cuerpo, no es el cuerpo, para nada, dice Schelling, no, no. No es, no es la finitud del mal tampoco, el hecho de ser finitos. El mal no son las pasiones, la carne, para nada, eso no es el mal. No es un pecado el mal. Justo estaba pensando en eso como muy medieval, ¿no? Que el mal es la nada, ¿no? Como Dios crea todo y el Claro, mal viene de la nada. la positividad No es está en el eso. ente y entonces todo el Claro. resto es negación. No, no. Ujú. Tampoco es simplemente un deseo, una inclinación sensible, y si fuéramos plenamente racionales podríamos controlarlo y no. No, no, dice Schelling, eso no es el mal. Para nada. Porque de hecho hay una diferencia, y se pone sutil, ¿no? Dice, uno puede ser débil y no hacer acciones virtuosas por debilidad. Pero eso no lleva a ser el mal. El problema del mal es que atrae, que uno lo quiere. Este es el punto. Y hay un pasaje en la página 199, o sea, más adelante de nuestra selección, que dice así, así. Así como existe un entusiasmo por el bien, también existe una exaltación del mal. Y ahí exaltación es lo mismo que entusiasmo. ¿Qué pasa que el mal nos atrae, nos entusiasma? Y es más, después, ya hacia la página 219, mucho después en el texto, dice, algo así como, hay un mal universal que se despierta desde la creación, que proviene del fundamento oscuro. Acá ya nos metemos con un tema que sí aparece en el texto, y atención con esto, que no se llega a realizar totalmente, no logra realizarse nunca totalmente, pero siempre tiende o aspira a realizarse. Terrible.
Ahora sí, volvemos al comienzo del texto. Un poquito, sí, dice Cristina Fichte, desesperado porque odia el mal. Claro, para Fichte el mal es como la pereza, la inactividad, pero siempre sería como algo negativo. Acá hay una radicalidad del mal más fuerte incluso que en Kant, porque en Kant aparece el mal moral, pero acá el mal es un problema ontológico. No existe una consideración tan radical del mal en toda la historia de la filosofía, por lo menos que conozcamos, ¿no? Bien, les cuento un poquito de las palabras preliminares. ¿Cómo empieza el texto? Schelling empieza enojado, como es él, le decían granito por su carácter duro, pero claramente no solo tenía este problema de procrastinar, ¿no? De postergar las cosas, no en esta época, sino de más grande, ¿no? De postergar las publicaciones, sino que además era muy enojadísimo, muy fácil de enojar, muy volátil. ¿Vieron esa gente que uno dice, ay, con tres oraciones te... Sí, ahí va Shelly. Sí, sí. Decirle tres cosas y ya fuego. Eh, Empieza muy enojado, obviamente, en las palabras preliminares, en la presentación, y dice, bueno, hasta ahora se ha visto la contraposición entre espíritu y naturaleza solo de manera unilateral, digamos, únicamente como contraposición. El espíritu como la razón, la naturaleza como lo mecánico. Y el problema es que no se ha avanzado de esa contraposición, sino que se ha quedado entrampado en esa contraposición, porque no se ha visto la verdadera y más alta oposición, que no es espíritu-naturaleza, sino necesidad y libertad. Esa es la oposición más íntima de la filosofía. Y acá es donde empieza a cortar lazos con toda su producción anterior. Dice que no llegó a completar el sistema y eso es lo que da lugar a todos los malentendidos y a que digan que él dice cualquier cosa y demás, salvo, y acá reivindica, lo que nosotros vimos hace un par de clases, que es un problemón, digamos, todo un camino bastante sinuoso, la filosofía de la naturaleza. Dices, eso es lo único que reivindico, el autor reivindica, ¿no? Porque hablan en impersonales. Y filosofía y religión, que habíamos marcado cuando hablamos la primera vez de Schelling, que es como la obra que corta, 1804, pero no, hasta ahora nunca expuse el sistema completo. Y uno dice, ¿cómo? Si no solo partes, piezas, ¿no? Uno dice, pero ¿y el sistema del idealismo trascendental, esa obra monumental del año 1800? ¿Qué hacemos con esa obra? ¿Qué hacemos con todas las obras que forman parte de eso que era filosofía trascendental? Bueno, ahora Shelley las barrió, las corrió del lugar y dijo, no, todo eso no. Nos manda la filosofía de la naturaleza, pero la filosofía de la naturaleza es un caos. Son, como decíamos en esas clases, introducción, esbozo, primer proyecto, segundo proyecto. Son un caos realmente. Y ninguna de todas esas obras es el sistema de filosofía de la naturaleza. Todas es esbozo, introducción al esbozo del proyecto del sistema. Y dice, bueno, por eso pocos me entendieron y muchos me juzgaron sin leer ni entender. Estas remisiones iniciales de Schelling, ¿qué hacemos con estas? ¿Las tomamos en serio? ¿Nos tomamos en serio? ¿Son una forma, digamos, de exagerar el tema para darle fuerza? Para decir, esta es la obra que tienen que leer.
o no la tenía tan clara, ¿no? Estamos acostumbrados a ver, estudiar a los filósofos como si la tuvieran preclara todo el tiempo y el sistema ahí aparece y bueno, se podrá escribir. Y a veces no. A veces por ahí no. Puede fallar, ¿no? Sería la cuestión. En el primer capítulo, ya vamos a llegar a nuestra selección, aparece todo el tema del panteísmo. De hecho, el subtítulo que propusieron, muy interesante, es La libertad y el panteísmo. Y Schelling toma un tópico que en Fichte también aparece mucho, que es cómo se compatibilizan libertad y sistema. Si hay sistema, parece que no hubiera libertad. Si hay libertad, parece que fuera contra el sistema. Entendiendo siempre sistema, una suerte de totalidad orgánica, donde cada parte está concatenada y no es que se puede sacar y poner en otro lugar, sino que están necesariamente en ese lugar gracias a la relación con las otras partes. Entonces parecía ser que no se puede romper el lugar de cada parte. Y las opciones filosóficas fueron o negar la libertad o negar el sistema. Y acá menciona a Fichte. Dice, Fichte intentó conciliar libertad y sistema, efectivamente, pero apeló a una figura muy pobre, muy insuficiente, problemática, y acá echa mano Schelling de una noción de lo que sería la filosofía de la religión de Fichte, el orden moral del mundo. Es decir, esta cuestión de el orden moral como lo más alto de la filosofía de Fichte. Que aparece efectivamente, es un concepto, Hegel también critica a Fichte por este concepto, es el más importante de la obra de Fichte. Qué sé yo. Bueno, pero sí, evidentemente es un concepto vulnerable para la filosofía de Fichte, hacerla vulnerable. El tema es que la filosofía no puede renunciar, dice Schelling, a esta cuestión, cómo compatibilizar libertad y necesidad. Y entonces hay una serie de posiciones, distintos panteísmos, que bueno, que van como configurándose históricamente, pero siempre de manera insuficiente, no llegando a la verdadera oposición superior. Y acá Schelling de nuevo está construyendo una historia de la filosofía como camino interno hacia la filosofía. Esto es muy interesante. Después Hegel también va a hacer lo mismo, con otros componentes, digamos, pero es muy interesante porque quiere decir que la posición filosófica se va como descubriendo, apareciendo, mostrando con el desarrollo. La primera forma de panteísmo es el panteísmo fatalista, dice Schelling, que obviamente es el que niega la libertad. Panteísmo fatalista, panteísmo quiere decir que postula o presenta la inmanencia de las cosas en Dios. Y es curioso, dice, que los fatalistas, los que niegan la libertad, lo han negado con un sentimiento tan vivaz, tan fuerte de realizar esa negación, que es curioso. Y esa curiosidad que señala Schelling es la misma crítica que hace Fichte. O sea, ustedes niegan la libertad libremente. El problema es que si hay un Dios omnipotente, la libertad, ¿qué sentido tendría? Si hubiera
entonces un Dios omnipotente, vamos a ponerlo en potencial, habría solamente una libertad. Y sería el ser omnipotente. El resto no tendría libertad. Otro tipo de panteísmo es el vulgar. Panteísmo vulgar que identifica todas las cosas con Dios. Hola Federico, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y dice Schelling, bueno, ese panteísmo que cree que Dios está en todas las cosas realmente es una exageración. Las cosas son totalmente distintas de Dios, no se las puede equiparar. Y de hecho Spinoza distingue el ser en sí y el ser en otro. Las cosas son derivadas y no hay una compilación que pueda, con la reunión, igualar al todo, ¿no? Como si uno podría ir juntando todas las cosas y entonces equipararlo a Dios. Eso es panteísmo vulgar, dice Schelling. Y el tercer tipo de panteísmo que menciona es el nihilista, el que dice las cosas no son nada, no somos nada. Obviamente no hay individualidad, pero si no hay individualidad y no se puede distinguir, entonces tampoco se puede identificar las cosas con Dios. Sino el nihilismo lo que hace es hundir todo en la nada. Conclusión de este desarrollo, de esta breve historia de los tipos de panteísmo, es que hasta el idealismo, todos los sistemas modernos carecen de un verdadero concepto de libertad. No, diría Schelling, ¿no? Lo recreamos acá. Los filósofos modernos no han pensado de verdad, no han pensado a fondo el concepto de libertad. Entonces el problema no es ser panteísta, agregaría. El problema es negar la libertad. Y apela en este punto a la filosofía de la identidad, ¿no? O al principio de identidad contenido en su filosofía de la identidad. Y lo que dice es que toda filosofía tiene que tener una unidad, un fundamento, algo independiente, un ser, pero que no se termina ahí. Esa unidad tiene un desarrollo, una consecuencia, una dependencia o un devenir. Y en ese devenir, palabra clave de la filosofía de Schelling, sobre todo de la filosofía de la naturaleza, en ese devenir, lo que inicia y a lo que se llega, el comienzo, es libertad. Y acá aparece esta idea, el Dios vivo existe en el ser humano vivo. Vamos a ver por qué eso. El tema es ahí la revelación. Y el ejemplo que pone cuando menciona a Leibniz es el ejemplo del ojo. Y dice, el ojo sí está implicado en un cuerpo, pero tiene autonomía para moverse, ir y venir. La parte, lo creado, lo dependiente, no deja de ser libre por ser finito. Claro, uno dice, pero no tiene la plena autonomía. Y no, pero no es no autonomía. Es una autonomía situada, concreta, dialectizada de alguna manera. Entonces, lo absoluto solo puede revelarse, solo puede mostrarse a un ser que le vuelve la revelación. Y ese es el ser humano. Dice acá en la página 137, la consecuencia de las cosas a partir de Dios es una autorrevelación de Dios, pero este solo se puede revelar a sí mismo en aquello que le es semejante, en seres que actúan por sí mismos. Y acá aparece una cosa bíblica muy fuerte y también
del Evangelio de Juan, él habla y ellos son. Por lo cual, ser libre no es estar afuera, sino que es estar adentro, ser en Dios. Y acá viene toda una reconstrucción muy interesante, ¿no? Porque ya empiezan a aparecer ciertos nombres de la filosofía moderna. Uno cuando lee esta cuestión de el tema de la filosofía es conciliar libertad y necesidad, piensa en Spinoza. Y Schelling agrega en esta parte del texto, dice, el espinosismo en Alemania se confundió, ¿no? Se lo tomó confundidamente, confusamente, con el mecanicismo. Y ahí refiere al ateísmo francés, al sensualismo sería, ¿no? Francés del siglo XVIII. En parte, esa confusión viene por el gran introductor de Spinoza en Alemania, que fue Jacobi. Y acá, para aquellos que dicen Schelling odia a Fichte, sí, lo critica. Sí, está muy bien, así se hace filosofía, criticando, sino que dice, al pasar, hoy día nos ilumina la luz más sublime del idealismo. O sea, todavía Schelling, ya habiéndose peleado y habiendo pasado varios años, sigue reivindicando el idealismo como lo más avanzado de la filosofía. Entonces, el problema de Spinoza no es que sea panteísta, el problema es que sea determinista. Y por eso generó un sistema sin vida y una visión mecanicista de la naturaleza. El idealismo, en cambio, dice Schelling, espiritualizó el punto de vista espinosista y fue hacia la unidad superior, que es obviamente la unidad entre naturaleza y espíritu. Y acá lanza una frase que, claro, a Heidegger le llama mucho la atención, y a todos los que leen este texto, esta es el querer es el ser originario. El querer, o sea, el espíritu, es el ser, la naturaleza, originario. Ahí está la coincidencia fundamental. Esta cosa mezclada que hacíamos el gesto de no se pueden separar. Y el tema del querer es muy caro, muy importante en toda la filosofía del siglo XIX. En Hegel, en Marx, en Schopenhauer, en Nietzsche. Toda la filosofía del siglo XIX va a estar hablando del tema del querer. O toda, digo, mucha filosofía importante del siglo XIX va a estar hablando de esto. Y entonces reivindica acá Schelling, como hacía en 1801, el idealismo de Fichte, pero dice que hay que completarlo. Y para completarlo hay que poder ver el otro costado que Fichte no vio, que es justamente la filosofía de la naturaleza. Pero no verla por separado, porque si no sería, de nuevo, dualismo. Sino verla como la contracara necesaria e inseparable de la libertad, ¿no? Del espíritu o del querer. Entonces dice, el idealismo solo ofrece una suerte de concepto formal, general, de libertad. O sea, podríamos decir como intelectualista, ¿no? Y acá cito página 151, el concepto real y vivo de libertad es el de que la libertad es una capacidad para el bien y para el mal. Y acá empieza nuestro tema. Todo esto enorme, perdonen el largo periplo, pero bueno, me gusta que tengan por lo menos una idea, un mini relato de
Porque si no caemos acá en la página y no sé, no sé, ahora se va a entender todo, no, tampoco, pero no importa. Intentamos reconstruir un poco el sentido de cómo se va desarrollando el texto. Bueno, ¿alguna pregunta? Cosa, comentario, duda. Cristina, ¿estás ahí? Cristina que nos sigue por el chat. Si no, ahora sí. Buenísimo. Si no, ahora sí empezamos con el texto. Vamos a compartirlo por acá. Bien. Bueno, acá tenemos el texto. Vamos a bajarlo. Y acá, este es el punto de más honda dificultad de toda la doctrina de la libertad. Estamos en la página 'Qué cosa? Cuando uno quiere encontrar las cosas, no las encuentra. Y ahora me pasé. Ahí Cristina dice que es la 151. 151. No sé si es eso. Sí. Perfecto, ahí está, 151. Gracias, Cristina. Acá, justo donde este es el punto de más honda dificultad. Este es el comienzo de lo que les decía del capítulo 2 del texto. Y claro, acá se plantea a lo Schelling, ¿no? Una disyuntiva, bien, una doble tenaza, digamos así, bien, bien fuerte. Un camino. Aceptamos que existe el mal y entonces ese mal afecta a Dios y afecta a la perfección. Y entonces, si afecta a Dios y afecta a la perfección, tendríamos que decir que Dios es coautor del mal, cómplice. Claro, un camino sinuoso, piensen ustedes, para la visión teológica, religiosa y filosófica también de ese momento, muy sinuoso. O negamos que exista el mal. Sí, bueno, negamos la realidad del mal, pero entonces, diría Schelling, hagámonos cargo. Si negamos la realidad del mal, tendríamos que negar al mismo tiempo y también junto con esa realidad la libertad. Si negamos la realidad del mal, no podemos emparcharla, digamos, diciendo que el mal no es algo positivo o que no tiene tanta fuerza como lo positivo. No, eso no es, diría Shell. Y lo mismo respecto de la primera, ¿no? La aceptación. Bueno, sí, hay un mal, pero no afectaría a Dios porque ese mal va apareciendo con el alejamiento del ser divino. Es decir, una mirada que viene de Plotino y todas las teorías de la emanación, ¿no? Como que el alejamiento redimiría al absoluto y el mal, sí, es un problema nuestro, de los seres humanos. Tampoco se resuelve, dice Schelling,
diciendo que la libertad es lo positivo, que proviene de Dios y que es indiferente frente al bien y frente al mal. Ni que el mal tiene una raíz independiente de Dios. Toda cosa independiente de Dios abre un dualismo. Ni pensar que es culpa del ser humano, que la criatura misma era buena, pero de golpe no sé, comió la manzana, tuvo curiosidad, se inclinó por el pecado, o la caída, digamos. La verdad es que no, todas estas vías están cerradas. De hecho, Schelling contempla las tres posibilidades, ¿no? Un alejamiento involuntario de las cosas, pero voluntario de Dios, involuntario de Dios e involuntario de las cosas, y una suerte también de alejamiento voluntario de las cosas, pero involuntario de Dios. Las tres posibilidades las rechaza. Es decir, fíjense qué interesante, ¿no? Así como Schelling rechaza efectivamente el racionalismo leibniziano de el mal en realidad es un bien que no llegamos a ver, ¿no? Dicho muy simplificadamente, también rechaza, ¿no? Una suerte, ese optimismo del que se burla tanto Voltaire en Cándido o el optimismo, ¿no? Esta cosa de ver todo lo malo como si fuera bueno. Pero al mismo tiempo rechaza una suerte de lo que podríamos pensar un pandemonismo, ¿no? Creo que lo menciono. ¿Por qué? Porque tampoco podemos pensar que todas las cosas están como ordenadas por una suerte de mal infalible, ¿sí? que logra ordenar, o sea, hacer que lo bueno parezca bueno, pero que en realidad sea malo. ¿Y qué es lo que está atrás de todos estos argumentos, estos rechazos del alejamiento voluntario e involuntario, las cosas, Dios? Bueno, primero, el presupuesto básico que está acá jugando es el presupuesto de inmanencia. O sea, Dios no es un ser trascendente, es un ser inmanente. Y el otro presupuesto es el que señalábamos con esa primera frase. Ser y querer son lo mismo, coinciden. Naturaleza y espíritu son lo mismo. A ver si avanzamos un poquito. Y nos detenemos en la 159, donde aparece una crítica también al idealismo junto con la filosofía moderna. Es decir, la filosofía moderna, al igual que el idealismo, es un pensamiento sin naturaleza, ¿no? Un sistema abstracto, dogmático. Y esto incluye a todos, ¿no? Incluye a Descartes, incluye a Leibniz, pero también a Spinoza. Un poquito más abajo, ¿verdad?
pero... ¿Se ve ahí o lo agrando un poco más? ¿Qué les parece? Para mí está bien, ¿eh? Porque aparte yo puedo hacer zoom desde el celular, no sé qué onda de la computadora. Bueno, leamos este fragmentito tan fuerte. La aversión contra todo lo real, que cree que lo espiritual se ensucia por cualquier contacto con el mismo, no puede naturalmente dejar de cegar la visión en cuanto al origen del mal. El idealismo, si no mantiene como base un realismo vivo, se convierte en un sistema tan vacío y abstracto como el de Leibniz y Spinoza o cualquier otro sistema dogmático. Toda la filosofía moderna europea padece desde sus comienzos con Descartes. Recuerden que Descartes era el que consagraba el dualismo. Bueno, siempre Descartes es el culpable de todo, pobre. Consagraba el dualismo y sobre todo la visión mecanicista de la naturaleza, ¿no? Toda la filosofía moderna entonces padece del común defecto de que para ella la naturaleza no existe y de que le falta un fundamento vivo. El realismo de Spinoza es en eso tan abstracto como el idealismo de Leibniz. Y acá, el idealismo es el alma de la filosofía, el realismo su cuerpo. Solo, ¿no? O sea, y cuando leemos idealismo, leemos querer, y cuando leemos realismo, ser. Solo la reunión de ambos constituye un todo vivo. Y después va a seguir criticando al idealismo en, en un tono y en una sintonía muy propia en la página siguiente, acá, este primer párrafo, a la crítica que hace Hegel, ¿no? Sobre todo de Fichte, en el escrito sobre la diferencia de 1801, donde aparece esta doble vertiente. Por un lado, el idealismo es como lo impotente, ¿no? Lo autocastrado, porque carece de fuerza, carece de vitalidad, carece de naturaleza, pero por otro lado, como reacciona de manera turbia y salvaje, ¿no? Frenética, queriendo empujar a que la realidad sea lo que el idealismo cree que tiene que ser. Ambos aspectos aparecen muy fuertemente como crítica por parte de Hegel. Y acá, página 161, siguiente párrafo, acá empieza la propuesta de Schelling. Nos pareció necesario comenzar este tratado enmendando algunos conceptos esenciales que desde siempre, pero especialmente en los últimos tiempos, han sido malentendidos. Por ello hay que considerar las observaciones hasta ahora mencionadas como una mera introducción a nuestra verdadera investigación. Ya lo hemos indicado, solo a partir de los principios de una verdadera filosofía de la naturaleza se puede desarrollar esa concepción que satisface por completo la tarea que aquí nos ocupa. Y acá dice, bueno, hubo algunos espíritus aislados, por ejemplo, los místicos, y la propia, digamos, filosofía de la naturaleza, ¿no? La filosofía de la naturaleza de nuestro tiempo. ¿Y qué es lo que plantea esta filosofía de la naturaleza? Veamos la propuesta de Schelling, plantea una distinción, pero siempre en esta cuestión de distinguir es ver dos caras de lo mismo, ¿no? Una distinción del ser en cuanto que existe y el ser en cuanto mero fundamento de existencia. ¿Qué es el ser que existe? Bueno, el ser que existe es Dios y es el acto. El fundamento de existencia es la naturaleza en Dios. Y esa es la potencia.
Y acá es donde Schelling está pasando el bisturí y entrando a la trastienda de lo absoluto. Acá está metiéndose en el meollo, en lo que ni Dios mismo podría ver. Y de hecho hay un par de palabras que son realmente claves en esto. Leo un poquito más. Puesto que no hay nada anterior o exterior a Dios, este debe tener en sí mismo el fundamento de su existencia. Esto lo dicen todas las filosofías, pero hablan de tal fundamento como de un mero concepto, sin convertirlo en algo. El fundamento de la existencia en sí mismo no es considerado absolutamente. Esto es en lo que constituye de su existencia. Es la naturaleza en Dios, separable, pero sin embargo distinto. Esta relación puede ilustrarse por la analogía de la relación existente en la naturaleza de la fuerza de la gravedad y la luz. La fuerza de gravedad precede a la luz como su fundamento eternamente oscuro, que no es acto del mismo y que huye en la noche mientras se levanta la luz lo existente. Ni siquiera la luz rompe por completo el sello bajo el cual permanece encerrada. Y si lo rompiera sería terrible, ¿no? Porque nos quedaríamos ciegos. Precisamente por ello, la fuerza de gravedad no es ni la esencia pura, ni tan siquiera el ser actual de la identidad absoluta, sino que se origina solo a partir de su naturaleza. Es decir, frenemos un poquito el avance y pensemos qué es lo que se está jugando acá. Argumentativamente, Schelling está diciendo, hay un fundamento en Dios, que es lo que vamos a desvelar, que es distinto, que está pero digamos que casi no maneja, podríamos decir. Esa fuerza de gravedad es la naturaleza dentro, detrás, pero no separado, en el sentido de no aparte, sino en Dios mismo. Solo que la otra cara. Esta precedencia, porque claro, está como atrás, pero no en un sentido temporal ni esencial, sino que es como, oh, qué terrible, se cortó la luz, bueno, sino en un sentido de atrás pero siendo parte de lo mismo. Y acá aparece la palabra, a mi entender, clave de todo este asunto. Veamos si la podemos enfocar bien, este pasaje. Ahí, donde empieza. En el interior. Uy. En el interior del círculo del que todo resulta, no es contradictorio que aquello por lo que el uno es engendrado sea él mismo, a su vez, engendrado por este último. Hay una suerte de bi-engendramiento. No existe aquí ni un primer ni un último grado, porque todo se presupone mutuamente.
Ninguno es el otro ni tampoco puede, sin embargo, ser sin el otro. Dios lleva dentro de sí el fundamento interno de su existencia, que por lo tanto le precede en calidad de existente. Pero de la misma manera, Dios a su vez es el prius del fundamento, en cuanto que el fundamento como tal tampoco podría ser si no existiera Dios como acto. Acá entonces refuerza la reciprocidad entre fundamento y ser, los coloca en una suerte de dependencia recíproca, de una no prioridad, de una suerte de simultaneidad, pero también está mostrando que uno es en acto y el otro es en potencia. El punto es el engendrar. ¿De dónde viene el desarrollo de esta naturaleza? Viene justamente de ese fundamento que permanece oscuro incluso a Dios mismo, como una suerte de fuerza de gravedad que lo empuja a hacer determinadas cosas. De ese fundamento oscuro que está dentro de Dios es de donde provienen las cosas. Y en la página siguiente lo va a decir más claramente, solo que intentaré enfocar. Acá arriba, ¿no? Las cosas tienen su fundamento en aquello que en Dios mismo no es el mismo. O sea, en el fundamento. Ese fundamento oscuro. Y acá hay un giro raro de Schelling, porque dice, si queremos poner este ser al alcance humano, pareciera ser que está advirtiendo, en esta página 167, que va a hablar en términos metafóricos antropológicos. Pero hay que ver si son tan metafóricos. Si queremos poner este ser al alcance humano, podemos decir que se trata del ansia. Acá la palabra que traducen por ansia es Sehnsucht, que también se suele traducir en los románticos y en el idealismo como anhelo. El ansia que siente lo uno eterno de engendrarse a sí mismo. Esta ansia, este anhelo, no es el propio uno. Fíjense que esto es rarísimo, o sea, lo absoluto anhela engendrarse. ¿No? ¿Cómo es que lo absoluto siente? ¿Dónde salió esta cuestión de lo absoluto Dios siente? Anhela, ¿no? Tiene como algo que lo mueve hacia algo que no es. Extrañísimo, extrañísimo. Claro, y lo que hace Schelling es remite, ¿no? Podríamos decir pimponea. ¿Cómo es que lo absoluto siente? Y porque tiene naturaleza. Tiene fundamento oscuro. Eso, ahí viene. ¿Y por qué tiene fundamento? Y bueno, por lo absoluto. ¿No? Entonces va de un lado al otro del ping-pong hasta que nos convence. ¿O no? Entonces, esta ansia, dice, no es el propio uno, pero sí es con él igualmente eterna. Quiere engendrar a Dios, esto es, a la unidad insondable, pero precisamente por ello la unidad no está todavía presente en ella. Y acá apela Schelling a un par de términos que son
de bastante uso filosófico en la tradición, que son voluntad y entendimiento, ¿no? La voluntad como, digo, la tradición, esto aparece en Descartes, por ejemplo, ¿no? La voluntad como una fuerza, un empuje, el entendimiento como aquello que clarifica, ¿no? Que ordena, que genera reglas, forma y demás. Y entonces, de alguna manera, hay algo que siempre está escapando al, al orden que el entendimiento le pueda encontrar a las cosas. Acá es donde habla de el resto. Hay un más. Vamos a buscarlo, está en la página siguiente. Arriba de todo. He aquí la inacible base de la realidad de las cosas, el resto que nunca se puede reducir. Aquello que ni con el mayor esfuerzo se deja disolver en el entendimiento, sino que permanece eternamente en el fundamento. De esta ausencia de entendimiento es de la que nació propiamente el entendimiento. Sin esta oscuridad preliminar no hay realidad alguna para la criatura. Las tinieblas son su necesario patrimonio. Acá uno podría decir, bueno, las metáforas, la luz, la oscuridad, pero ya aparece la otra palabra. Primero hablamos de engendrar, el engendro. El engendro con toda la ambigüedad que tiene para nosotros, ¿no? Engendro, ¿qué significa engendro? Y ahora aparece nacimiento. Y hablamos desde el comienzo que estamos indagando, investigando la entraña divina, aquello que está dentro de Dios que ni él mismo sabe. Bueno, les tiro el título nada más, que ya no es original porque tiene quinceañero, va para quinceañero por lo menos. Schelling está hablando del vientre de Dios. Había una serie que era El nombre de Dios. Bueno, este es en el vientre de Dios. Ahí se está instalando Schelling. Y cuando hablamos de criatura, de desarrollo, de engendro, de nacimiento, con todo lo terrible que eso genera, de semilla, de oscuridad, de gravedad, de naturaleza, de fundamento oscuro, estamos hablando del vientre de Dios, el vientre de lo absoluto. Se me ocurren algunos otros puentes y trazos metafóricos y que podríamos de hecho apelar como ciertos recursos, pero no quiero complicar las cosas, quiero que tomemos conciencia de qué es lo que está diciendo acá. Está pensando a Dios de manera natural, con una naturaleza. Está pensando como un cuerpo, como un organismo, como un ser viviente.
que tiene está embarazada, y solo despliega aquello que tiene adentro. En esta misma página, un poco más abajo, dice: todo nacimiento es un nacimiento desde la oscuridad a la luz. La semilla ha de ser hundida en la tierra. El hombre, genérico, ¿no?, se forma en el seno materno. A ver si enfocamos mejor. Yo sé que ustedes no me creen lo que les estoy diciendo, pero lo dice. El hombre se forma en el seno materno y solo desde la oscuridad de lo que carece de entendimiento, el sentimiento y el ansia, ¿no?, el anhelo, maravillosa madre del conocimiento, nacen los pensamientos luminosos. Es verdad esto. Ustedes que están haciendo parciales en estos días, en estas semanas, saben que el momento de luminosidad, el efímero momento de luminosidad, viene después de algo muy oscuro, después de estar horas y horas y días y semanas y meses a veces buscando algo en la oscuridad. Por lo tanto, así tenemos, acá la palabra imaginar es una traducción un poco libre, mejor sería que hubieran puesto representarnos al ansia o anhelo originario, dirigiéndose hacia el entendimiento al que todavía no conoce, de la misma manera en que nosotros en nuestra ansia, anhelo, aspiramos hacia un bien desconocido y sin nombre. Es decir, este anhelo es una fuerza que mueve, que nos mueve y que no podemos explicar muy bien, simplemente nos mueve. Acá aparece la materia de Platón, buscando una ley oscura e incierta. Y fíjense, ¿no? Digo, para más antropomorfización, qué mejor que este pasaje. Pero de acuerdo con el ansia, que es en su calidad de fundamento todavía oscuro, la primera emoción del existir divino, o sea, hola, está diciendo que el ser divino tiene emociones, tiene como presentimientos, ¿no? O sentimientos o algo previo al sentimiento muy difícil de explicar. En Dios mismo, bueno, pero de acuerdo con el ansia, que es en su calidad de fundamento, en Dios mismo se genera una representación reflexiva interna, se piensa a sí mismo, se representa, se reflexiona, por la cual, al no tener otro objeto que Dios, Dios mismo se contempla en su imagen. Fíjense, Schelling eleva esa capacidad de autoduplicación del piénsate a ti mismo socrático fichtiano a lo absoluto, ¿no? O sea, cuando Fichte decía piénsate a ti mismo y mira cómo lo haces, está diciendo sujeto y objeto en el yo coinciden, son lo mismo. Hay una inmediatez por la cual instantáneamente el que piensa y lo pensado se condicen y se distinguen, las dos cosas. Bueno, esto ahora llegó al absoluto, se fue bien arriba de todo
Y este absoluto se piensa, se reflexiona, se representa, y no puede hacerlo sino a sí mismo. A través de su imagen. Esta representación es lo primero en lo que, considerado de modo absoluto, Dios se realiza. Ahora estoy tratando de encontrarla en el texto acá. Aunque solo sea en sí mismo. Está al principio junto a Dios y es el propio Dios creado en Dios. Es al mismo tiempo el entendimiento, la palabra de aquel ansia. Bien, ¿estamos bien hasta acá? ¿Están ahí? ¿Se aguantaron el shock de haber entrado al vientre divino prácticamente y encontrarnos con esta naturaleza y con este empuje, podríamos decir, esta fuerza, esta emoción, este presentir, esta gravedad? Fuerza de gravedad es otra palabra muy interesante, ¿no? Que Dios esté como imantado, ¿no? Llevado hacia algo. Y toda esta cuestión de la autoduplicación tiene que ver con que la autorrevelación es lo que va a generar el sentido de que aparezca el hombre, el ser humano. El ser humano aparece justamente como la instancia que va a poder dar cuenta de todo este proceso de revelación, porque hasta acá este ser divino que tiene una naturaleza, tiene un fundamento oscuro, que no maneja, ¿no? Que como una suerte de engendro, lo lleva adentro y ahora vamos a ver, lo desenvuelve, ¿no? Lo saca, lo tiene que sacar. Todo eso pareciera hacerse, me parece que más que parece, diría, de manera inconsciente. Todo esto funciona, esto es ontología, no hay conciencia todavía. Va a haber conciencia cuando haya escisión, cuando se hayan separado las cosas y se las pueda concebir y delimitar. Todo esto es un proceso previo y por lo tanto no consciente. Incluso tendríamos que decir esta, le llamaba representación reflexiva interna. Esto se realiza no porque tenga una capacidad, digamos, de seguir la representación, sino por una suerte de empuje de la misma lógica de estar conteniendo una ansia que lleva hacia el afuera, hacia la expresión, hacia conjugar voluntad y entendimiento, pero no una libre decisión de, me voy a representar esto y ya está, sino una libre, pero en todo caso articulada con esa vitalidad que proviene de la naturaleza contenida dentro de Dios. Cuando hablamos de voluntad, perdón, de palabra, ¿no? Que recién lo leía, a ver si lo vuelvo a encontrar. Palabra, ¿no? Estábamos hablando de toda una connotación, él habla y ellos son, ¿no? Connotaciones bíblicas, pero también del Evangelio de San Juan, ¿no? Que es el más filosófico de los evangelios, que comienza, en el principio era el verbo, ¿no? El logos. La palabra misma, por su propio expresarse, y acá cuando hablamos de expresión también, cuando hablamos de existencia
también, lo que quiere decir es producir, es salir de sí, ¿no? Es mostrarse, manifestarse, revelarse. Esa misma palabra es la que genera la existencia, la creación, la finitud. La que se encarna. Es el verbo que se hace carne. La carne es aquello contenido en el verbo y que por su propia dinámica se muestra a partir de eso. ¿Qué es lo que resulta una vez que se da este proceso, esta erupción, tener que salir de sí de Dios? Esta palabra que se va a terminar haciendo carne. Bueno, lo que se genera es una escisión de fuerzas, una separación de fuerzas en la naturaleza. Una separación que además, al mismo tiempo, está la unidad, ¿no? Está contenida en una unidad que se va a desarrollar, ¿no? Que se desarrolla efectivamente, pero que ya estaba. No es que aparece de la nada, sino que estaba la unidad y esa unidad se desarrolla. A esto Schelling le va a llamar construcción interna más abajo. Y lo que unifica este desarrollo de la naturaleza es la luz, un rayo de luz oculto. Esto aparece en la página siguiente, 173. ¿Qué pasa? Entonces, erupción, salimos del vientre de Dios y empieza como a mostrarse la naturaleza. Y cuanto más se separan las fuerzas, más se empieza a visibilizar lo particular, lo que estaba como contenido en esa impresionante panza divina. Y entonces aparece la materia, pero claro, no como algo malo, no como algo negativo. ¿Por qué la materia va a ser algo negativo? Y el cuerpo y el alma. Y de nuevo, el cuerpo no como algo negativo. Esto es la 173 abajo, a ver si lo ubicamos y lo podemos leer un poquito. Acá está lo de construcción interna. Acá aparece otra metáfora interesante también para Kant, el despertar. Ahora no la encuentro, la veo en el libro, pero no la veo en la pantalla. Siempre estoy acá escindido entre las fuerzas de la pantalla y las fuerzas del libro. Y cuando miro una, después miro el otro y no veo nada, y así al revés. Acá está. Después de hablar de la construcción interna, puesto que lo que nace se construye en la naturaleza. ¿Ven? Acá nace. Acá está el parir, el Gebaren, ¿no? Se construye, o mejor dicho, surge mediante un despertar
en cuanto que el entendimiento hace levantarse a la unidad o a la idea escondida en el fundamento escindido. Las fuerzas divididas en tal escisión, pero no totalmente apartadas unas de otras, constituyen la materia a partir de la cual se configura más tarde el cuerpo. Pero el vínculo vivo, nacido de la escisión, es decir, de la profundidad del fundamento de la naturaleza como punto central de las fuerzas, es el alma. Bueno, pero dado que el entendimiento originario se destacara al alma como lo íntimo a partir de un fundamento independiente de él, así ella permanece también independiente de él como un ser particular que subsiste por sí mismo. Acá se termina lo que sería el capítulo 2 dentro de la división trazada por los editores, no por Schelling. O sea, Schelling sigue, Schelling no se detiene en ningún momento. Pero claro, ¿por qué nos interesa marcar esto? Porque lo que continúa ahora nos va a llevar a la cuestión del mal directamente. Hasta acá no habría aparecido claramente más que en la crítica a aquellas filosofías que no dan cuenta del mal. Porque lo que sigue es el desarrollo de la naturaleza, ¿no? Ese desarrollo de la naturaleza va a ser gradual y va a ir avanzando de modo tal que cuanto más escisión de fuerzas se dé, cuanto más se separen las fuerzas, más perfección va a lograrse en esas criaturas. Y cada criatura contiene y desarrolla lo que en otros seres estaba de manera indiferenciada o indistinta. Es decir, cada criatura es el despliegue de una serie de potencias que en los seres anteriores o inferiores o menos desarrollados, más simples o menos complejos, todavía no se habían desplegado. Permanecían como algo indistinto. Entonces, uno tiene que ver este proceso de la naturaleza como un proceso que es uno y el mismo, ¿no? De nuevo, Heráclito, el camino arriba y el camino abajo es uno y el mismo, solo que desde distintas perspectivas. Es un proceso de explicitación de la naturaleza a partir de Dios, pero al mismo tiempo es un proceso de implicación de todas las cosas respecto de la naturaleza y respecto de Dios. Explicitar, implicitar, permítanme el neologismo, son dos caras de un mismo proceso. Explicitar es mostrar, es hacer salir, es una manera también de desgarrar y de escindir, de sacar hacia afuera, pero ese afuera en realidad vuelve, también está vuelto. Y el salir y el alejarse del centro es al mismo tiempo una manera de recobrar lo más íntimo o lo más propio del centro. ¿Estamos bien hasta acá? Si no, ahora se viene, ojo que esto es como un tsunami, o sea, se desborda la naturaleza divina, nos arroja a la intemperie, pero ahora nos va a recoger. Y del polvo venimos y al polvo vamos también, ¿no? Qué problema. No sé si está. Bueno, debería ser algo bueno, ¿no? Este volver. Pero ¿por qué marcaba este juego de
tensión entre la explicitación y la implicación, que por supuesto tiene mucha tradición filosófica, medieval, mística, de todo tipo, emanantista también en algún punto, porque el problema que vamos a tener, o la caracterización del problema del mal que va a hacer Schelling, está en la sintonía de este juego entre centro y periferia, entre esta tensión entre lo que se muestra y expande, pero lo que también se contrae y se equilibra con el centro. Ahora lo vamos a mencionar. En toda criatura, en todo ser creado, hay un doble principio. Por un lado, el fundamento, lo que proviene del fundamento y separado de Dios, que es esta suerte de voluntad propia o particular. Pero por otro lado, dice Schelling, está la transfiguración o transmutación o pasaje de la oscuridad a la luz. Y la luz es la armonía de esas voluntades particulares en una voluntad universal. La idea es que la voluntad particular se reúna con otras voluntades particulares en una totalidad. Este camino de particular universal totalidad solo se da en el ser humano. Enfocamos texto, página 177. Vamos acá a la 175 todavía. 177. Claro, y acá aquella cuestión de la política de Aristóteles, ¿no? El ser humano es lo más dócil, lo más elástico, lo mejor y lo peor. En el hombre se encuentra todo el poder del principio oscuro y a la vez toda la fuerza de la luz. En él se encuentran el abismo más profundo y el cielo más elevado, o ambos centros. La voluntad del hombre es el germen. De nuevo, germen es otra palabra que también, como engendro, tiene su interesante ambigüedad, pero en este caso, con todo el contexto romántico, tiene que ver con la semilla, el brotar, la potencialidad, lo macro y lo micro, ¿no? Esta idea, la coincidencia del macrocosmos con el microcosmos. Eso es un germen, toda la potencialidad. Entonces la voluntad del hombre es el germen oculto en el anhelo divino, en el anhelo eterno, del Dios que solo subsiste todavía en el fundamento. Es el rayo de vida divino aprisionado en la profundidad que Dios percibió cuando concibió la voluntad para la naturaleza. Solo en él, o sea, en el hombre, ha amado Dios al mundo. No, por eso que decíamos, el proceso de revelación recién tiene sentido, recién cuando se realiza a través del ser más complejo, más desarrollado, más perfecto, que es el ser humano, que es el que además permite, digamos, espejar y volver todo el proceso como siendo parte de un mismo proceso. Es decir, logra completar el autos de la revelación, de la autorrevelación. Bueno, debido a que surge el fundamento, acá está, digamos, toda la parte más antropológica del texto, ¿no? Debido a que surge el fundamento, que es criatura, el hombre tiene en sí un principio independiente respecto a Dios, pero debido a que precisamente tal principio, sin que por ello cese de ser oscuro en su fundamento, se transfigura en luz, surge al mismo tiempo en él algo más elevado, el espíritu. Pues el espíritu eterno
es el que expresa la unidad o la palabra en la naturaleza. Entonces, volviendo un poco sobre esta cuestión, la voluntad humana es el germen de Dios en el fundamento, ¿no? Y solo gracias al ser humano Dios se logra amar y recomponer esta autorrevelación a través de también el mundo. Entonces el ser humano tiene ese principio oscuro, pero ese principio se transfigura gracias a la luz en espíritu. Y este espíritu solo se revela, solo alcanza la plenitud en el ser humano. Ahora, ¿cuál es la diferencia específica? Esto aparece un poco más abajo de donde estamos ahora. La diferencia específica entre Dios y el hombre. En Dios, como decíamos, todo esto estaba unido, implicado, digamos así. En el ser humano todo esto está desplegado, explicitado. Entonces, la gran diferencia es esta separabilidad que en Dios no se da, esta escisión que en Dios no se da. Y acá estamos en la página 179. Ahora bien, desde el momento en que el alma es la identidad viva de ambos principios, es espíritu, y el espíritu es en Dios. Si la identidad de ambos principios fuera en el espíritu del hombre tal indisoluble como en Dios, no habría ninguna diferencia. Esto es, Dios no se manifestaría como espíritu. Aquella unidad que es indivisible en Dios debe ser, por lo tanto, divisible en el hombre. Y esta es la posibilidad del bien y del mal. Acá, bien y mal van a aparecer definidos como, por un lado, esa voluntad particular expandida, ¿no? El mal es una voluntad particular egoísta que se extiende, se expande y que avasalla todo lo demás. En cambio, el bien es esa voluntad propia, pero equilibrada con la voluntad universal. Es una voluntad que recobra el centro, ¿no? O sea, que mantiene el centro, que se mantiene en equilibrio con el centro. Si ustedes acá podrían pensar en una suerte, digamos, de círculo con un punto en el centro. Si el punto está en ese centro y se queda ahí, está en equilibrio con la periferia, o sea, con todo su entorno. Si ese punto empieza a crecer de manera egoísta y a avasallar y a extenderse y a avanzar, hasta completar todo ese punto y convertirse en el círculo totalmente, eso es el mal. Esa es la idea de esa expansión, esa extensión, esa voluntad egoísta que violenta todo, violenta la naturaleza, violenta la realidad, violenta las otras voluntades. Ese es el mal para Schelling en este texto, y ya un poco más allá de lo que nosotros teníamos. Pero ese mal no es otra cosa que el desarrollo de una fuerza, de un fundamento, ¿sí?, de la naturaleza que está en Dios y que nosotros simplemente lo que hacemos es canalizarlo, digamos, ¿no? Y no dejar que el entendimiento lo logre ordenar un poco. No sé si se entendió o... Pero cuando está en Dios, que todavía no está desplegado, no es separable, etc., ahí no es mal, es simplemente una fuerza oscura o qué sé yo. Exacto, no se le podría decir porque en Dios no tendría sentido hablar de bien y de mal. Claro, es mal solo cuando se despliega en nosotros y nosotros no logramos hacer lo que hay que hacer para que no sea mal, digamos. Claro, pero el tema es que la pregunta ahí sería, ¿es mal eso o es fuerza? ¿No?
Porque si es parte del desarrollo mismo de la naturaleza, ¿qué tiene de malo? Esta cuestión del apéndice del libro 1 de Spinoza, o sea, bien y mal, ¿a qué le decimos bien y mal? Consideraciones antropomórficas. Sí. Acá Cristina pregunta si Dios tiene el mal o está latente. Claro, esa es la idea de Schelling. Que el mal, la naturaleza, está en Dios. La pregunta es, bueno, pero entonces eso es el mal, eso no es el mal. Para trazar un paralelo con Nietzsche, ¿no? Lo apolíneo y lo dionisíaco. Tema maravilloso de la filosofía. En realidad, Nietzsche dice que cuando uno se enfrenta a lo dionisíaco, se siente mucho más familiar, lo ve mucho más conocido de lo que hubiera pensado, pese a que siempre tiene mala prensa, ¿no? Lo dionisíaco. Bueno, acá lo dionisíaco ya está dentro. Ese sería el planteo de Schelling. Ya está dentro, solo que no se desplegó. O sea, cuando se despliega, ahí está. Así que no podemos eximir a Dios del mal. El mal está en Dios. Está ahí. Es la naturaleza y su despliegue. Y el mal tiene que ser una posibilidad real, valga el oxímoron, ¿no? O sea, tiene que ser algo que sea posible, pero que sea posible de realizar realmente, digamos. ¿Posible por qué? Porque la libertad necesita dos opciones. Libertad y una sola opción empieza a hacer ruido. Y lo que tiene que tener la libertad dentro de una de esas dos opciones es de realizar efectivamente el mal. Si no, no es libertad. Si no, no hay libertad. Algunos problemas que presentan este texto simplemente los señalamos y por supuesto no pretendemos responderlos ni siquiera nosotros. En líneas generales, una de las cosas más extraordinarias que tiene este texto es que en la crítica a la filosofía moderna, al idealismo, a cómo se ha considerado la naturaleza, a cómo se ha considerado el mal en la historia de la filosofía, es terrible. Es muy entusiasmante el Schelling que critica, ¿no? Como leíamos, que enmienda errores, porque es cierto lo que dice. Todas estas concepciones débiles acerca del mal no entienden nada. El punto es que si la solución que él propone es la solución, llevar la naturaleza y ponerla en el vientre divino, suena raro, suena osado, no creo que divierta para nada a la teología, ni mucho menos, no creo que le sea simpático. La pregunta es si filosóficamente soluciona el problema. Y si lo puede solucionar no siendo dualista, ¿no? Es decir, habría algún tipo de unidad, una suerte, él dice en una nota, un dualismo justo. Puede haber un dualismo pertinente, un dualismo justo, y uno le acepta,
pero también si se sale de lo que propone Schelling, podría decir, pero ¿no es un dualismo esto al fin y al cabo también? Y uno también podría decir, pero ¿qué problema hay que sea dualista? Bueno, el problema es que con ese argumento del dualismo rechazó todo lo otro, ¿no? Ese sería... No te pedimos ser dualista o no, el tema es ser coherente, pero bueno, es muy difícil ser coherente, no es tan sencillo. Una pregunta que yo formularía al texto es si estas críticas a las concepciones débiles sobre lo que podríamos llamar concepciones débiles, que no piensan realmente el mal, que no lo piensan a fondo, la pregunta sería, ¿presupone o deduce el concepto de libertad como posibilidad del bien y del mal? Y otros problemas que plantearía es si esta equiparación del mal con la naturaleza no es también un tópico de la filosofía. ¿Cómo separarlo del sentido ético y religioso que tiene la tradición? Habíamos dicho, Schelling lo dice, no es el pecado, no es la carne, pero entonces no es el mal, digamos, ¿no? Parecía ser que si el mal es la naturaleza está en Dios y es una escisión de fuerzas, o por lo menos la noción de mal no es la misma que la que uno tendría antes de leerlo. La otra cuestión que me parece bastante difícil para resolver es si el mal se despliega, ¿no? Como esa fuerza de gravedad a partir del fundamento oscuro y demás, con la escisión de fuerzas. La pregunta ahí sería, ¿cómo se distingue esa escisión de el mal no es la finitud? Que habíamos dicho, que Schelling dice, el mal no es la finitud. Claro, pero la escisión de fuerzas sí es la finitud, es la creación, y ahí aparece el mal. Entonces, ¿cómo hacemos para separar eso del relato de Dios creó, digamos, no le quedaba otra, su propia naturaleza, y bueno, después pasó lo que pasó. Después las cosas empeoraron, digamos, pasaron cosas y empeoraron. Y por último, un último problema, y ya no molesto más. Esto de que en el hombre se dé por separado lo que en Dios se da unido, ¿no? Esta posibilidad del bien y del mal. Se podría cuestionar por una suerte de antropomorfización, en el sentido de que Schelling acomoda el concepto de Dios al concepto de libertad y de ser humano, o por tradicionalismo, ¿no? Este es el problema de las combinaciones de la filosofía de la indiferencia, es que se le puede pegar de los dos lados, digamos. Se puede criticar de los dos lados. Por cuestión tradicional que sería, bueno, una explicación bien filosófica, bien racional del pecado. ¿Qué les parece? Bueno, ¿algún comentario, análisis? Sí, es complejo, claro que sí, pero no deja de ser apasionante, muy osado. Yo entiendo que acá estamos en filosofía y en filosofía hay cosas que no nos escandalizan ya, pero es terrible, lo que está haciendo Schelling es terrible para
para ciertas visiones tradicionales irrumpe quebrando un montón de preconceptos o de conceptos fundados y aceptados por una dogmática y propone una solución que es extremadamente filosófica y extremadamente racional. Entonces, me parecía que valía la pena sufrir un poco, unas páginas nada más, para pasear por el vientre de Dios y encontrarnos con el mal y decirnos, nos encanta, esto es fascinante, terrible, terrible. Además, unir a Dios y el mal, ni pensar en los teólogos, cómo lo habrán criticado. Sí, vos sabés que sí, obviamente. Cristina comenta en el chat, sí, lo han criticado, pero hace unos años ha habido una revalorización, porque esta explicación es muy buena, muy superior a elegimos el mal por ignorancia o el mal en realidad es un bien encubierto, solo que no lo podemos ver, y ese tipo de explicaciones que son bastante débiles, bastante flojas, digamos, ¿no? Esto es más radical. Claro, dice, o sea, saca viejas telarañas. Sí, remueve realmente, mueve el avispero, ¿sí? Sí, claro. La explicación de que es un bien encubierto es un poco la de Fichte. ¿Cómo? La de que el mal es un bien encubierto es un poco la de Fichte, ¿puede ser? No, bueno, la de Fichte, la temática del mal aparece por esta cuestión de la pereza en el destino del sabio, la inactividad, la indolencia, ese tipo de cosas. Pero claro, no es sustantiva, ¿no? Son más bien accidentales y demás. La idea de que el mal es un bien que después lo vamos a comprender o a poder captar, es más leibniziana, que es en definitiva una actualización moderna de la visión platónica del mal como negación. Bueno, muchísimas gracias por llegar hasta acá y que el mal nos impulse a un trabajo excelente. Porque recuerden que la excelencia está del lado del mal, ¿eh? Así que eso decíamos al principio. Y vamos concluyendo el 2021. Muchas gracias, Cristina. Gracias, Federico. No sé si está. Parra, no sé si no se pudo volver a conectar, pero bueno, muchas gracias por estar ahí. Chao, nos vemos.